muy buen día. Mi nombre es Alejandra Castellanos. Soy directora general y representante de HiRef en México. Antes que nada, quiero agradecer a Vixi y a la Meric por abrir este tipo de foros tan importantes ahora que estamos en esta pandemia que nos tiene a todos trabajando o teletrabajando desde casa. Desafortunadamente o afortunadamente también hemos podido redescubrir algunas otras cosas o algunas otras vías de trabajar. Muchas gracias. Mi tema es innovación en enfriamiento y empezamos con la presentación. Nuestra agenda en realidad es muy corta. Vamos a hablar básicamente de las innovaciones en aire acondicionado. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a hablar un poco del Tratado de Kigali, que es una enmienda al Tratado de, es la enmienda o tratado, la enmienda de, o tratado, es una enmienda, digamos, dentro del Tratado de Montreal. La importancia de confinar los pasillos calientes y fríos dentro de un centro de datos y algunos tipos de tecnologías en enfriamiento que nos pueden ayudar a reducir el consumo de kilowatts que utilizamos para el enfriamiento de un centro de datos. A forma de introducción, antes de la pandemia, quiero decirles que los centros de datos y de telecomunicaciones utilizaban aproximadamente el 2% de energía del consumo global. Parece que 2% no es mucho, pero si solamente es para la utilización de comunicaciones y data center, créanme que es un porcentaje bastante alto. Por eso es de que dentro de un data center, pues mucho de lo que vemos es cómo podemos utilizar otro tipo de tecnologías que puedan reducir esto, no solamente por la parte ecológica, sino también por una parte de costos. Ahora, si hacemos un zoom y podemos ver cuánto consume, decíamos que un data center consume el 2%, un centro de telecomunicaciones consume el 2% global. Ahora, si hacemos un zoom, ¿cuánto consume el aire acondicionado o cuántos kilowatts necesito de aire acondicionado para enfriar esta tecnología que está procesando datos o que está comunicando o que estamos o que tenemos dentro de un centro de telecom o dentro de un centro de datos? Pues ese total de energía, básicamente el gran ladrón de ella es el aire acondicionado. Más o menos hablamos entre 40 y 50% como un promedio que nos toma de kilowatts para enfriar alguno de estos centros. Es decir, si lo vemos como en un número redondo, si utilizamos 100 kilowatts de entrada para alimentar cualquiera de estos centros de datos, pues 40 kilowatts o 50 kilowatts son tomados solamente para enfriar la tecnología que tenemos ahí trabajando. Por lo cual, pues bueno, la utilización de nuevas tecnologías, mejorar la distribución de aire son claves para poder lograr ahorros significativos. Dentro de la parte de refrigerantes, pues han evolucionado con el paso del tiempo. Es decir, yo recuerdo cuando yo estoy trabajando en esta área de enfriamiento de centros de datos desde hace casi 20 años, y pues básicamente recuerdo refrigerantes antiguos como el R22, que incluso hoy día, si vamos a algunos centros muy viejitos, se siguen utilizando porque una máquina de aire acondicionado, pues su tiempo de vida, aunque su tiempo de vida útil debería de ser un cambio pues mucho más rápido, yo veo máquinas operando desde hace 20 años. Es decir, si hacemos una analogía con la casa, pues puede que tú tengas un refrigerador que te heredó, no sé, hace 50 años tu abuelita y funciona perfectamente. Sin embargo, el consumo de energía pues es bestial comparado con un nuevo refrigerador que hoy día tiene todas las tecnologías para poder ser ahorrador. Entonces, esto trasladado, este ejemplo tan simple, trasladado a centros de datos, pues es similar, es decir, puedes tener máquinas de aire acondicionado enfriando un centro de datos que sean tan viejitas que en realidad es muy caro de operar y en realidad están consumiendo más, aunque no estás haciendo una inversión en un equipo nuevo, estás consumiendo mucho en el OPEX y en la factura mensual de ese aire acondicionado. Hablando un poco de los nuevos refrigerantes, quiero comentarles un poco de la enmienda Kigali. En los últimos años, el aumento de la cantidad de HFCs en el mercado se ha visto alimentado por una creciente demanda de equipos de refrigeración, especialmente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, con una creciente población de clase media, bueno, antes del COVID, claro, y en los países más calurosos.
El 15 de octubre del 2016, las 197 partes del Protocolo de Montreal firmaron la enmienda de Kigali para reducir gradualmente el uso de hidrofluorocarbonos, HFCs, en todo el mundo. Este acuerdo reforzará el objetivo del Acuerdo de París, cuyo objetivo es mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados a 2 grados centígrados para el 2100. La reforma fue bienvenida para todos los operadores europeos de refrigeración y aire acondicionado. El Acuerdo de Kigali, como la F-Gas 2, promovida por la Unión Europea, también incluye la reducción progresiva de los HFCs basados en una equivalencia del CO2. Es decir, vamos a utilizar como referencia el dióxido de carbono, CO2 como para una referencia de cálculo para el GWP. ¿Qué es el GWP? Básicamente es el Global Warming Potential. Es un índice o medida de cuánto calor de un gas de efecto invernadero es mantenido en la atmósfera en un lapso específico de tiempo relativo al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es usado como referencia para el cálculo con un GWP igual a 1. Con esto, quiero comentarles, y hablábamos mucho de un tratado que empieza, o digamos que se empieza a adoptar mucho más rápido en Europa de lo que se ha adoptado en los países en desarrollo o en los países, en países que estamos en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, vamos a utilizar gases con menor GWP y vamos a hacer un phase down o una migración desde el año 2015 hasta el año 2030. Es decir, todos estos refrigerantes tienen que reducirse al menos hasta el 20% de GWP de manera progresiva. Y aquí quiero poner un ejemplo. Hace unos, si no mal recuerdo, unos 15 años, nosotros utilizábamos el refrigerante R22 en las máquinas de aire acondicionado de precisión. Con el tiempo se empezó a migrar al refrigerante 410 o al refrigerante 407, al cual hoy día le llamamos ecológicos, pero con el paso del tiempo pues no son tan ecológicos como lo eran hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, básicamente, lo que sucedía o lo que sucedió fue que las nuevas tecnologías de los fabricantes empezaron a fabricar equipos que utilizaran el R410 o el R47, y entonces toda la base instalada de equipos más viejitos que usaban R22, pues empezó a sustituirse de una forma gradual. En el principio, pues bueno, básicamente se trató de que estos refrigerantes que tuvieran un buen costo, pero al final, cuando la oferta, digamos, o cuando la demanda del 407 aumentó y rezagó al R22, resulta que ahora el refrigerante 22 pues era más costoso. Entonces, lo que estamos viviendo básicamente es un ciclo muy similar, es decir, que vamos a migrar a refrigerantes más con un menor GWP, se van a volver menos costosos con el paso del tiempo, y el refrigerante que hoy día utilizamos va a ser más costoso. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos como un phase down o un cambio de refrigerantes. Entonces, esto empieza por dos vías, por los fabricantes de equipos, como lo somos nosotros, por los fabricantes de refrigerantes, que hay muchas empresas que se dedican a fabricar refrigerantes, y básicamente de esta forma ir migrándolos. Y la parte, por ejemplo, como normativas, que también empiezan a hacer, digamos, cierta sintonía, como lo es el RAE 34, que habla de diferentes tipos de refrigerantes con el uso de refrigerantes con menor huella de carbono. Si podemos entrar a lo mejor dentro de la RAE 34, hay clasificaciones de seguridad para los nuevos refrigerantes, en que se basan tanto en la toxicidad y en la flamabilidad. Es decir, hay diferentes tipos de refrigerantes para diferentes aplicaciones que básicamente van a ser utilizados. Si vemos en esta tabla, podemos ver los refrigerantes que actualmente usamos. Vemos, por ejemplo, el R410A. Si vemos ahí en la línea que está marcada con GWP, nos vamos a dar cuenta que su GWP del HFC R410A es de 2088.
recuerden de lo que hablábamos era de utilizar refrigerantes que fueran menores a 500 o que se acercaran a la unidad. Acuérdense que aquí la referencia es el CO2 con un valor de 1. Es decir, y en esta parte vienen los tipos de refrigerantes, digamos, con menores GWPs y con la clase. Si se fijan, los fabricantes de estos refrigerantes, pues son empresas como Honeywell o como Chemours, y que hacen este tipo de mezclas. Por ejemplo, tenemos otro tipo de refrigerantes, ¿no? Como el R134A, que es más utilizado en chillers. Y básicamente tienen otra clasificación como los A1s. Y el R1234, que es al que vamos a migrar, que ya es un tipo A2L. Aquí les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, un chiller ahorita actualmente utiliza un R134A, al menos los más comunes. Y lo que estamos haciendo es migrar a un R1234. Quiero que vean la notable diferencia entre 1430 de GWP a 4. Es decir, el impacto ambiental es inmenso. Entonces, si tú estás o eres consultor o trabajas en una empresa que se dedica a los centros de datos y vas a trabajar con enfriamiento, tienes que empezar a mirar cuáles son las diferencias de este uso de refrigerantes, porque nuevamente, un equipo, digamos, que tú compras hoy día, tienes que pensar que va a estar trabajando en sitio al menos 15 años o 20 años, dependiendo las condiciones. Ahora, si vemos la comparación de refrigerantes del 2018 al 2019, estas gráficas básicamente son de Europa. Como ustedes saben, pues nosotros venimos atrasados unos cuantos años, pero la tendencia es lo que quiero que vean. Por ejemplo, en el 2018 el 74% de los refrigerantes era el R410. Hoy día están utilizando el 36% de estos refrigerantes y empieza a haber otras mezclas de refrigerantes. Y hablábamos hace unos momentos de la oferta y la demanda, es decir, al final del día los refrigerantes o nuevos refrigerantes van a empezar a ser más económicos comparativamente con los refrigerantes que actualmente utilizamos. Decíamos que, bueno, hoy día hay equipos o hay enfriadoras que ya trabajan incluso con refrigerantes CO2, que para efectos prácticos y para clasificación se llama R744. El CO2 es el más amigable hoy día de los refrigerantes, con un GWP de 1. Básicamente, este tipo de máquinas utilizan refrigerante bombeado, CO2. Entonces, si realmente vemos estas tecnologías, pues son muy diferentes a las que actualmente utilizamos. Hablamos de refrigerantes y de su impacto en la ecología. Ahora vamos a hablar de cómo lograr eficiencia dentro de los centros de datos. Lo vamos a lograr de dos vías. La primera, confinamiento. Es decir, si nosotros tenemos gabinetes y dependiendo del tipo de fabricante o a quien le preguntes, te va a decir, oye, puedes confinar el pasillo frío o puedes confinar el pasillo caliente. Básicamente, lo que se recomienda, pues en realidad es que se confinen ambos pasillos. La razón es que a mayor delta T o diferencial de temperatura que tengamos entre el pasillo caliente y el pasillo frío, nosotros vamos a mejorar la eficiencia del aire acondicionado que nosotros utilicemos, sin importar cuál sean las marcas. Esto simplemente es un hecho físico. Y básicamente también hay otras soluciones nuevas de enfriamiento que utilizan una mezcla. Hoy día no podemos, el ahorro energético no puede provenir de una sola vía, puede provenir de diferentes. Una de ellas es el llamado free cooling. Cuando digo free cooling, muchas personas dicen, oye, yo no voy a meter a mi centro de datos, abrir una ventana simplemente y permitir que el aire exterior con todos sus contaminantes entren a mi centro de datos. Básicamente, el free cooling que se propone para los centros de datos es la utilización de free cooling indirecto, es decir, que a través de un intercambiador de calor podamos tomar las ventajas del aire externo, intercambiarlo y poder enfriar el centro de datos sin ingresar aire, que tengamos que pasar por un costoso sistema de filtrados a el centro de datos y aprovechar el frío exterior que finalmente no va a consumir kilowatts hora. Hay, sin embargo, algunas otras tecnologías
que lo que hacen justamente es, por ejemplo, utilizar tanto aire exterior, una mezcla cuando es una temperatura menor a 21 grados, cuando la temperatura interior, digamos, cuando la temperatura exterior es superada, lo que hacemos es utilizar a lo mejor enfriamiento evaporativo o enfriamiento adiabático para poder bajar la temperatura más que tengamos de la parte externa. Y como última alternativa utilizamos una mezcla, es decir, aquí es donde utilizamos el enfriamiento mecánico, que es a través de compresores. Ahí es cuando empezamos a gastar energía eléctrica. Cuando tú gastas energía en activar los compresores y todo esto es donde empezamos realmente los consumos fuertes. Entonces lo que hacemos es un trabajo parcial, es decir, aprovechar las temperaturas exteriores lo más posible y utilizar lo menos posible de compresores que están divididos para poder trabajar de manera parcial. De esa forma, pues podemos aprovechar también el aire externo, bajarlo a lo mejor a través de un pad adiabático para utilizar lo menos posible los compresores. Hay otro tipo de equipos que llamamos chillers, que básicamente es para sistemas que mandan agua helada a manejadoras interiores y poder enfriar el data center. Esto trabaja de una manera muy similar, es decir, también aprovechamos el aire exterior, lo intercambiamos y utilizamos el free cooling y también utilizamos pads adiabáticos. Este tipo de sistemas lo llamamos intercambio aire-agua. Ojo, tampoco estamos ingresando aire exterior al centro de datos, sino lo que estamos haciendo es un intercambio de calor de aire a agua. Básicamente estas son las formas más fáciles que nosotros tenemos para enfriar de manera eficiente un centro de datos. De esta manera podemos utilizar tanto los nuevos refrigerantes, los nuevos mecanismos de centros de datos y básicamente. Pues bueno, pues agradezco muchísimo su atención, agradezco mucho a la MERIC, agradezco mucho a Dixie por habernos prestado atención en esta plática. Y pues bueno, sus preguntas, sus dudas o cualquier cosa que necesiten, pues siempre estamos abiertos a las mismas. Les repito, mi nombre es Alejandra Castellanos y pueden localizarme en este correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.